Hola, Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer un nuevo video para la gloria y honra de su nombre. Ya el último videíto que voy a hacer en este año 2023, siendo hoy 30 de diciembre del 2023. Así que le doy gracias a Dios y a todos ustedes por estar acá acompañándome en este momento. Pero gracias primero al Eterno, ¿no? Por darme la oportunidad de hacer un nuevo video para la gloria y honra de su nombre. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo y hoy les quiero traer este pequeño devocional o meditación que Dios puso en mi corazón, que le puse como título ¿Quién es el mayor? ¿No? Son 4 palabras que dice ¿quién es el mayor? ¿No? Pero antes ya de introducirnos, de empezar con lo que es el devocional, con lo que es la meditación, vamos a orar, así nos presentamos delante de nuestro Padre, nuestro Señor. Padre amado, Padre santo, vengo ante tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús, primeramente para que pongas gracia en mi boca, sabiduría, dame inteligencia, Señor, dame, Señor, sabiduría, Señor, ciencia, Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra que vaya a traer, que tú has puesto en mi corazón, que no caiga en saco roto, sino que toque las mentes, las vidas y los corazones de todos los oyentes, de toda aquella persona que vaya a mirar este video, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, mis amados, como decía recién, les puse como título, ¿quién es el mayor? ¿No? Y esa es la pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro amado Señor Jesús. ¿Quién es el mayor? Y vamos a leer, como para introducirnos, ¿no? Y empezar con el devocional. ¿Quién es el mayor? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18. También el título dice, ¿quién es el mayor? ¿No? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No? Vamos a leer del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como vemos, ¿no? Como una introducción, digamos, que los discípulos se acercaban al Maestro, al Señor Jesús, preguntándole quién era el mayor en el reino de los cielos, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿no? Y bueno, esta historia también la podemos encontrar en el Evangelio también de Marcos y Lucas, ¿no? El Evangelio también de Marcos también, vamos a leer en el capítulo 10, Marcos 10 del 13 al 16, ¿no? Que tanto lo relata Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Relata el mismo hecho, digamos, ¿no? Del 13 al 16. Jesús bendice a los niños, dice, y le presentaban niños para que los tocase, o sea, a Jesús, ¿no? Se está refiriendo. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, ¿no? Dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar en él, no entrará en él, ¿no? Y también quiero compartir en Lucas, en el libro de Lucas también, Lucas 18, del 15 al 17. Lucas 18, del 15 al 17, que dice, Jesús bendice a los niños. Traían a él, o sea, a Jesús, los niños para que los tocase, ¿no?
lo traían al Señor Jesús para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y volviendo al principio de esta pequeña meditación que Dios ha puesto en mi corazón, que dice: ¿quién es el mayor? Podemos leer en Mateo capítulo 18 del 1 al 5, como recién acabamos de leer, que dice que es la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús: ¿quién es el mayor? Entonces Jesús trajo a un niño, a un pequeño, y lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, Y a veces me pregunto, ¿por qué Jesús tomó un niño y lo puso en medio de los discípulos, y lo puso como un ejemplo, Porque vemos que un niño, digamos, de 4, 5, 3 años, ¿qué es lo que tienen los niños? Que ellos no son puros delante de Dios, no tienen maldad, no tienen, tienen una conciencia pura, un corazón puro, ellos no tienen maldad, no tienen deseo de hacer daño, no conocen el pecado. Por eso que Jesús los pone como ejemplo. El Señor Jesús nos dice a nosotros, a mí me dice Juan Pablo, que si no somos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, Y ahora vamos a leer en Mateo también capítulo 21, ya en el punto 2, vamos a leer Mateo 21. Espero realmente que me estén siguiendo lo que quiero decir, lo que Dios puso en mi corazón, En Mateo capítulo 21 vamos a leer del 12 al 16, que dice purificación del templo, Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está. ¿A dónde está escrito? En la palabra del Eterno, en la palabra del Señor. Él dijo: escrito está. Mi casa de oración será llamada. Versículo 13. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, como diciendo, afirmando, que sí, que estaba escuchando lo que estos jóvenes estaban diciendo, Jesús dijo: sí, nunca, y de ahí le cita el Salmo capítulo 8, versículo 2, que está en el Antiguo Testamento, que dice que nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, Y cuántas veces queremos acercarnos delante de Dios en alabanza, en oración, en ayuno, en lectura de su palabra, como decían recién las Sagradas Escrituras, y venimos ante Él con un corazón pecaminoso, creyéndonos que Dios no conoce nuestra mente y nuestro corazón, que a Dios no lo podemos engañar, que a Dios no lo podemos burlar, y Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso tenemos que venir ante Él con total sinceridad, como un niño, sin maldad, puro, en la mente y el corazón, en nuestra conciencia, para perfeccionar la alabanza, que es lo que el Señor Jesús, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que Dios quiere de mi vida, que perfeccionemos la alabanza, la adoración, que cuando suba la oración delante de su trono, o cuando suba la alabanza, o cuando suba nuestra vida delante del trono celestial, podamos perfeccionarnos
como estos jóvenes o como estos niños que el Señor Jesús dijo: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y qué lindo que el Señor Jesús diga de cada uno de nosotros: de la boca de Juan Pablo perfeccionaste la alabanza, la oración, porque él tiene un corazón puro, una mente pura, como los parámetros de Dios quieren, porque a Dios no lo podemos engañar, como siempre digo, a las personas, a todo aquello que nos rodean, sea padre, hermano, padre, madre, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Los podemos engañar, pero a Dios no. Por eso tenemos que ser radicales, contundentes, ¿no?, con el pecado. Tenemos que cortar con todo aquello que nos aleja de Dios. Por eso que dice la palabra: perfeccionaste la alabanza, perfeccionaste la alabanza. Debemos ser como niños que no tienen maldad en sus pensamientos ni en sus corazones, si queremos entrar en el reino de los cielos. Debemos ser puros y santos como lo son los niños, ¿no? Tenemos que ser puros, santos, como son los niños, los pequeños de 4, 5 años, 6 años, ellos son inocentes, puros delante de Dios, de 3 años, ¿no?, que son inocentes delante de Dios. Por eso que el Señor dijo que si no somos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Digo, de cierto os digo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿no? Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis como los niños, como uno de estos pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes, puros, santos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos puros, santos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a leer también el Salmo 24, que muchas veces lo he leído, pero está bueno recordarlo una vez más, lo que dice el Salmo 24 en el versículo del 3 al 6, que dice así, Salmo 24 del 3 al 6, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor o al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte del Señor? O sea, es una pregunta, ¿no?, que hace el salmista. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor, de Jehová, y justicia del Dios de mi salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Dios de Israel. Y el Salmo 24, como recién acabamos de leer, dice bien clarito que tenemos que ser como niños. Por eso el Señor Jesús dijo: si no os volvéis como niños. ¿En qué sentido? No volvernos otra vez a tener 5 o 6 años en nuestro cuerpo físico, digamos, ¿no? Sino ser adultos maduros, pero a su vez por dentro ser como niños, para pensar sin pecado, con una conciencia pura, un corazón puro, como es acá. ¿Quién estará en tu lugar santo en el monte del Señor? El solamente limpio de manos y puro de corazón. Por eso, como quería, en el punto 2 resaltaba que dice que debemos ser como niños que no tienen maldad en sus pensamientos ni en sus corazones. Si queremos entrar, por lo menos si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser radicales con el pecado, con todo aquello que nos aleja de Dios. Debemos ser puros, santos, inocentes, como lo son los niños. Por eso Jesús dijo que si no nos volvemos como los niños, no podemos entrar en el reino de Dios, en el reino del Todopoderoso. Porque Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Dios no puede ser burlado. Como dije recién, a las personas que nos rodean podemos engañar. Aún a uno mismo nos podemos engañar con nuestra vida. Pero Dios sabe perfectamente lo que hay en mi mente y en mi corazón. Por eso quiere entrar al monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, dice su palabra en el Salmo 24. Y vamos a leer también en el libro de Apocalipsis, que lo dice bien clarito, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra del Todopoderoso es perfecta. Y vamos a leer en el Apocalipsis,
Amén. Espero que de corazón me estén siguiendo y me estén entendiendo lo que quiero decir, ¿no? En esta pequeña meditación, ¿no? Y vamos a leer en Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 21, que nombra quiénes son las personas que no van a entrar en el monte santo del Señor, ¿no? Que no va a entrar en la Sion celestial, digamos, ¿no? Allá en el cielo, ¿no? En el monte santo del Señor. Y acá describe perfectamente quiénes son las personas que no van a entrar ahí, en el monte santo del Señor. Y vamos a leer el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis, que dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Y también vamos a leer el 27 también, 21-27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, solamente lo que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el último versículo que quiero leer del libro de Apocalipsis se encuentra también en el capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira, ¿no? Y 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda, ¿no? Por eso que es importante ser como niños, ser puros de corazón. Como dijo el Señor Jesús, dice: el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. El que no, vamos a leerlo de vuelta, ¿no? Por si alguno tiene alguna duda de que no lo digo yo, sino que lo dice la misma palabra de Dios, del Todopoderoso, ¿no? Dice que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿no? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tenemos que ser como los niños, ¿no? Como los pequeños que no tienen maldad ni en su pensamiento ni en sus corazones, si queremos entrar en el reino de los cielos, porque ellos son puros y Dios quiere que también de nosotros que seamos puros en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos santos, porque Dios es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios mismo dice de nosotros: es santo porque yo soy santo. Porque si vivimos una doble vida de pecado, una doble vida, digamos, adúltera, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. ¿De qué nos sirve a nosotros? Nada, porque no nos sirve ni a nosotros ni a las personas que le hablamos de Dios tampoco. Porque estamos mostrando una religión falsa o un evangelio a medias, un evangelio, digamos, fácil, porque un evangelio que, como muchos hoy predican, un evangelio que no se habla del pecado, no se habla de la venida del Señor, no se habla de estar en santidad, ¿no? Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿no? Sí, Dios es amor, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, pero también Dios es fuego consumidor, porque Dios es un Dios justo y Dios mira lo que hay en el corazón, ¿no? Y en Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y tenemos que volvernos como niños, dice el Señor Jesús. Volveos como niños. Y suena fácil decirlo, ¿no? Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que este año nuevo que va a empezar ahora, estamos ahora en 30 de diciembre, nos queda un día para terminar el año, que este año 2024 tengamos como objetivos ser puros, santos, que seamos agradables delante de Dios, delante del trono de Dios, como dice el Salmo 24. ¿Quién habitará en el monte santo, en el monte de Dios? Los de limpio de manos y puro
de corazón. Y una reflexión que quiero dejar como para ir terminando, ¿no? Dice, reflexión final, Jesús dijo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraremos en el reino de los cielos, ya que solo entrarán en el monte santo del Señor el limpio de manos y puro de corazón. Amén. Bueno, hermanos, amigos, mis amados, espero que realmente esta pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón, ¿no? Como para hacer este último video de este año 2023, realmente no caiga en saco roto, sino que esté tocando todas nuestras vidas, y que este nuevo año realmente deseo de corazón, no solamente para mi vida, sino para todos aquellos ustedes que están de aquel otro lado mirando, ¿no?, este video, que este 2024 sea un año de victoria, de consagración, sea un año de total consagración a Dios. Porque dice que Filipenses que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, forma de hombre, para morir en la cruz del Calvario. Por eso que tenemos que tener ese ejemplo de Jesús, que Él se despojó a sí mismo, renunció a su gloria, a su trono en los cielos, renunció a que los ángeles ahí en el cielo estén sirviendo, adorando continuamente. Las 24 horas del día, o sea, si bien allá el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, pero los ángeles estaban adorando a Dios ahí en el cielo. Y Jesús, por amor a mí y por amor a ti, vino a este mundo y dejó todo su gloria, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, sufrió la muerte, y muerte de cruz. En esa cruz que hasta el día de hoy, 2000 años después, nos sigue hablando y nos sigue dando su gracia. Pero está en nosotros si queremos vivir una vida consagrada para Él. Por eso que, como reflexión final, ya saludando, ¿no?, para fin de año, ¿no?, porque nos queda acá en Argentina, ya nos queda el día 31, que es el día de mañana, y Dios mediante ya entraremos en el año 2024. Por eso que en este nuevo año 2024 tengamos como meta volvernos a Dios de todo corazón, que ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro corazón, agradarlo a Dios, agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que su palabra tome vida en nosotros, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Josué 1:8 dice que tenemos que buscar a Dios de día y de noche. Como dice, vamos a leer para que ninguno diga que no soy yo, ¿no?, el que digo estas palabras, sino que lo vamos a leer en el libro de Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿A dónde hay que guardar su palabra? En nuestro corazón. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones. Por eso que este año 2024 sea el mejor año de nuestras vidas, concerniente a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de oración, a nuestra vida de entrega, de ayuno, de buscar su rostro, su presencia, en lo íntimo, en lo privado, como dice Mateo 6:6. Cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque Dios mira lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar, como dice el Salmo 139, que desde lejos Él vio nuestros pensamientos, dice el Señor. Y si queremos tener como meta llegar al monte santo del Señor, porque realmente nadie sabe cuántos días más vamos a estar en este mundo. Podemos vivir un día más, un mes más, un año más. Y si el 2024 es el último año que estamos en esta tierra, en este mundo, ya sea por la venida del Señor o porque nos toca ir, porque Dios nos llama de su presencia, ¿no? Porque este cuerpo físico muere, ¿no? Y tenemos que ir delante de su presencia. Es como una pequeña reflexión que dejo para terminar, ¿no? Y si este año 2024 fuera el último de nuestras vidas, y después de ahí empieza la eternidad, que es lo que realmente importa, ¿no? Porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras jamás pasarán.
¿Y qué es más importante? ¿Vivir 70, 80 años en esta vida? ¿Tener toda la riqueza que el mundo puede dar? ¿Irnos al infierno? ¿O tener una vida consagrada en santidad y amor a Dios y a su palabra y apartado del sistema de este mundo para Él? Y como dijo Jesús va a ser como niños, porque si no somos como niños en santidad, en pureza, en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos entrar al monte santo del Señor. Bueno, realmente espero que estas palabras, esta pequeña reflexión haya tocado tu vida, tu corazón. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y te deseo una feliz comienzo de año de la mejor manera con nuestro Dios, como dije recién, ¿no? Que Dios te bendiga mucho y nos vemos ya en un próximo video en el año 2024. Shalom, shalom.